vamos a empezar. Brevemente les voy a hablar un poco del SEOM, particularmente porque, bueno, vemos muchas caras nuevas, entonces empecemos. El SEOM es el seminario, Seminario de Estudio de Órganos Históricos de México. Está formado, ahorita es institucional, se formó por la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el equipo de órganos y la INCRIM. O sea, fue una iniciativa que lo que buscábamos era atención mediante, el INAH siempre ha dado atención mediante registros, diagnósticos, supervisiones a las intervenciones y demás. Entonces, hemos visto que se han hecho importantes esfuerzos para realizar catálogos nacionales, sin embargo, en este momento no sabemos cuál es el estado de conservación actual que tienen los órganos. También, se genera el SEOM en el 2014, y lo que buscamos es analizar y estudiar ciertos casos de estudio. Eso, como ya les comenté, un trabajo colaborativo, y está la coordinación, el equipo de órganos, la INCRIM, es el Seminario Taller Educativo de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, y participa también el Centro INAH Oaxaca. Los objetivos no se los voy a leer, están ahí. El proyecto es multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, hay especialistas, entre los especialistas están restauradores, organistas y musicólogos. Y todos estamos abocados a estudiar diferentes cuestiones del órgano histórico mediante diferentes perspectivas de estudio para generar herramientas de registro. A raíz del primer coloquio de órganos también surgió la idea de generar una ficha, sabemos que existen muchas, pero era generar una ficha tanto que fuera aplicable para especialistas como para personas sin ninguna especialización que pertenecen al INAH. Bueno, yo les voy a explicar cómo fue la metodología que usamos para generar esta ficha de registro. Básicamente, pues de dónde surgió esta idea de que era necesario tener una nueva ficha y pues que también es necesario registrar los órganos tubulares, ya que también, como veíamos ayer y vemos hoy con algunas ponencias, pues están desapareciendo velozmente o están siendo intervenidos de forma inadecuada. Entonces, nosotros nos preguntamos muchas cosas, ¿no? Entre ellas, ¿cómo los íbamos a registrar? Es decir, desde qué visión y con qué postura. Y después, ¿cómo íbamos a plantear niveles de registro, ¿no? Porque se pueden hacer registros muy profundos. También pensábamos que cuál es la información mínima necesaria que podíamos recabar en una visita de inspección corta, que es el contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. O sea, esta ficha responde a una visión desde nuestra especialidad, que es la restauración, y sobre todo desde la experiencia que habíamos estado teniendo tanto en la escuela como en la coordinación, de que te llevan a una inspección, vas, tienes un día, a veces dos cuando hay tiempo suficiente, pero pues en realidad es un tiempo corto, ¿no? Entonces, ¿qué información era lo mínimo que debíamos recabar? Para comenzar con el desarrollo de la ficha, lo primero que hicimos fue hacer una revisión de la bibliografía, justo para tener referencias de cómo se construye una ficha de registro de órganos, y en lo que nos fijábamos era, qué campos tienen estas fichas, qué información están recabando y cómo se jerarquiza esta información, ¿no? En este sentido, revisamos los catálogos de Gustavo Mauleón y Josué Gasteló, los libros, por ejemplo, de órganos de Comunidad de Madrid, el catálogo de Voces del Arte, y sobre todo un instrumento que fue como la base de nuestra ficha fue la de Federico Acitores, que teníamos aquí y que podíamos consultar. Entonces, a partir de esto decidimos que la mejor vía para desarrollar la ficha era hacer una investigación sobre las partes del órgano, que las dividimos de esta forma: caja, consola, transmisiones, secreto, fuelles y conducción del viento y tubería, y además una sección de datos generales donde se pudieran plasmar los datos de nombre del templo, ubicación del templo, contactos del padre o de la persona encargada del templo. Entonces, estas secciones que les menciono
se dividieron entre los participantes del SEOM y cada quien desarrolló una investigación al respecto, ¿no? Entonces, ya teniendo estas investigaciones, cada participante elaboró una propuesta de sección de ficha con los campos que consideraba pertinentes. Como ya cada quien se había informado bastante sobre su sección, podía discriminar más fácilmente cuáles eran los datos más relevantes o que le iban a permitir tener más, pues sí, que eran los más generales, por así decirlo, ¿no? Estas propuestas se estuvieron discutiendo con los asesores del SEOM, ¿no? También pues ellos nutrían desde su punto de vista la información que obtenían con los datos que nosotros estábamos levantando. Y bueno, finalmente se conformó un modelo de ficha que estuvimos probando en los diferentes casos de estudio que tenía el SEOM. Ahora les voy a presentar la ficha y a partir de esas investigaciones que mencionó Lulu, cómo es que se dividió en general estos campos. Básicamente tiene dos secciones, como yo les mencionaba, que son los datos generales, donde, la primera datos generales, la segunda información técnica. En los datos generales, lo que proponemos es como identificar dónde está el órgano, si se tiene el registro público o no, fotografías generales, localización, origen, como lo mínimo que necesitas saber para ya identificar totalmente tu órgano, tanto geográficamente como temporal. También hay un espacio para poner el siglo o si se tiene la fecha de construcción exacta también. ¿Sí? Luego en información técnica se pusieron todos los elementos que ya mencionaba Lulu, y en algunos casos fue necesario también subdividirla para, por ejemplo, en la consola, para poder dar espacio a los diferentes elementos, como podrían ser los teclados, diferenciando entre manuales y pedalero y los registros. Y este es un ejemplo de nuestra primera sección, que son los datos generales y cómo se organizó la información. También algo importante es que se agregó una sección donde se pusiera quién está realizando el registro y con qué finalidad. También si es una visita de inspección, pues ya se sabrá que no siempre se van a poder poner todos los datos. Y la información técnica, este es uno de los ejemplos de los apartados de la ficha, donde, siempre al inicio lo que se proponderó fue que se identificaran con qué elementos cuentan y ya después en la última sección poner el estado de conservación, que esto se hace también por elemento para tener una idea más clara de cómo es que se encuentra el órgano. Bueno, un poco se los condensamos porque el año pasado los que estuvieron ya habían visto un poco, presentamos una ponencia de qué era el seminario, cómo está constituido y qué personajes específicamente lo conforman, y en segundo término los avances que habíamos tenido. A grandes rasgos mencionamos algo de la ficha, pero para ese momento no se había logrado terminar al 100%. Entonces es por eso que ahorita les estamos presentando ya la conformación final de esta ficha, que es la que vamos a usar. Dentro de los resultados y la aplicación de esta ficha, tenemos que la trabajamos durante 2 años, 2014 y 2015. Elaboramos 9 versiones preliminares, antes de la que ahorita ya asentamos. Esto quiere decir que durante el 2014, en primer orden, alrededor de 2 meses estuvimos revisando, como comentaba Lulu, las otras fichas, y tratamos de establecer ahí qué campos necesitábamos. El criterio fue ir integrando campos que no contenían las otras fichas, o en su mayoría no contenían, y que para nosotros resultaban de interés estrictamente por el registro del estado de conservación material del órgano tubular, que digamos, desde el punto de vista institucional y de nosotros como conservadores, esa es nuestra aportación. Ya para el 2015, digamos, ya tenemos una... a finales de 2014 ya tenemos una versión más o menos establecida, pero en el 2015 el siguiente paso de revisión fue que se convirtió en una ficha muy extensa. Entonces empezamos a acotar los campos. El sentido de acotarlos fue en función
de que se creó una ficha para tener un registro en un primer nivel del instrumento sin llegar a profundidad, es decir, no nos interesaban a lo mejor medidas de las válvulas del secreto, porque son ya cuantificaciones muy puntuales, o de las teclas, de cada una de las teclas del manual, ¿no? Entonces, digamos, era en términos generales, pero en algunas secciones sí veíamos esta discordancia de tener mayor profundidad contra otras. Entonces fue tratar de ir perfeccionando y llevarla toda al mismo nivel. Durante el proceso de construcción de la ficha se fueron registrando órganos tubulares, llevamos 6 entre estos 2 años, y pues eso también permitió que el perfeccionamiento de la ficha fuera de una manera más real, no tanto que se quedara desde el aula, ¿no? Las sesiones de trabajo. Aquí les presento los 6 órganos que se han registrado y un poco, nada más la pura carátula de la ficha para que también se vaya viendo cómo se fue modificando. Esta conserva mucho la estructura inicial que comentaba Lourdes de Federico Asitores, ¿no? Este es el órgano tubular de la Parroquia de la Santísima Trinidad, aquí en la Ciudad de México. El siguiente órgano es este, que es del Templo de San Juan de Dios en Puebla, y ya aquí pues ya tiene una conformación, hasta un diseño, ¿no? Un poco la ficha. Este otro es el de la Parroquia de la Soledad, en Puebla también, ¿no es cierto? Del Sagrado Metropolitano, Iglesia de la Soledad. Y por acá tenemos el de Vizcaínas, que hace un momento veíamos en la provincia de... ya en este momento, el de Vizcaínas fue el último que registramos en el 2014, entonces ya trae mayor contenido de información que incluso las fichas previas. Para el 2015 registramos el de San Pedro Mártir Yucujaco y el de San Matías Calatrava. Bueno, y yo les voy a platicar un poquito dentro de los objetivos iniciales que les platicaba Norma, estaba la difusión de todo este trabajo, ¿no? Entonces, para eso, dentro de la reunión de restauradores INA 2015, hacia un programa nacional de conservación del patrimonio histórico in situ, que se hizo el pasado septiembre de este año, el CEOM impulsó la aplicación de esta ficha con los restauradores a nivel nacional que forman parte del instituto en los centros regionales o en los centros INA, ¿no? Estos restauradores obviamente no están tan experimentados en el reconocimiento de órganos tubulares, pero es importante que ellos comiencen a aplicar esta ficha, puesto que sus actividades cotidianas están la atención a comunidades y la visita constante a templos católicos. Entonces, obviamente ellos no saben a veces cómo actuar al momento de encontrar un órgano, ¿no? Entonces, bueno, fue parte de eso, ¿sí? Entonces impartimos la primera capacitación nacional de restauradores en el reconocimiento de las características generales de un órgano, sus partes, cómo funciona y pues el vocabulario un poco básico, pero el adecuado para referirse a ellos. También paralelamente se presentó un manual de llenado de la ficha con esquemas y con explicaciones detalladas para que estas personas estos restauradores pudieran apoyarse y aprender muchísimo más cosas, ¿no? La que sigue. Las actividades que desarrollamos a grandes rasgos fueron 2 en esta especie de curso nacional. La primera fue la presentación o una plática introductoria de la ficha, sus partes y complementariamente las partes del órgano, ¿no? Explicando que se trata de una ficha únicamente para órganos históricos de tracción mecánica de influencia ibérica. Y bueno, la que sigue, la segunda parte de este curso constó de un ejercicio real de registro que hicimos a través de la visita a 3 templos católicos en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Visitamos el órgano del Colegio de las Vizcaínas, visitamos el órgano de Santa Teresa la Nueva y el de la Concepción. Entonces ahí se llenó la ficha con este grupo, nos dividimos en equipos y los restauradores directamente empezaron a aplicar el conocimiento que dimos en la plática, en el curso, y se les instruyó a la manera más adecuada de tomar medidas y
de manipular un órgano cuando se están haciendo esta toma de datos, ¿no? Al momento del registro. Sí. Y bueno, nuestras expectativas eran bastante completas y esperamos haberlas logrado, parece que sí, ahorita les platico un poquito. Lo primero fue difundir la ficha, ¿no?, institucional, y que ellos supieran que existe una manera más ordenada y sistemática de recabar los datos en los órganos. Lo segundo fue compartir los avances e investigaciones que está haciendo el SEOM, que al final pues es nuestro trabajo, ¿no? Apoyar a nivel nacional con todas las personas que están involucradas en órganos, directa o indirectamente. Bueno, otra expectativa bastante importante que se volvió un reto fue lograr la comprensión total de las partes básicas de un órgano, puesto que ustedes saben que es muy complejo y las personas, los restauradores no estaban muy familiarizados con terminologías, etcétera, ¿no? Y finalmente lograr una retroalimentación, ¿no?, que nos contaran qué cosas, qué experiencias han tenido, qué problemáticas han tenido con órganos, y bueno, que nosotros no sabemos porque no estamos en todos los estados, y bueno, pues que lo compartiéramos en las pláticas, ¿no?, de este curso. Finalmente obtuvimos respuestas muy positivas del curso. Los restauradores estaban bastante asombrados y felices de conocer a los órganos y de entender que se necesita de especialistas para poderlos registrar, y bueno, que ellos iban empezando con esto, pero que necesitaban mucho más, y eso generó un interés en el registro. Preguntaban mucho, estaban muy contentos de aprender, sobre todo en el momento del registro real, en la práctica. Todo el tiempo hubo interés, ¿no?, de conocer más. Obviamente al SEOM le pidieron imprimir o obtener el manual de registro, el manual de llenado de la ficha, y también apoyo al momento de ir a registrar un órgano con ellos, para que pues lo pudieran hacer de la mejor manera y posteriormente ellos solos pues, lo hicieran más fácil. Bueno, ya para finalizar, nada más comentar que el SEOM cuenta con asesores, y que por realizar nos queda la revisión de la ficha por organeros, la publicación del manual e implementar la ficha ya fuera de este ámbito institucional, ¿no?, que se viene. Este año empezamos con los diferentes estados y demás, pero bueno, eso es lo que queda por futuro. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas. Quisiera preguntarles, en el caso de los estados donde no hay restauradores de lina, ¿cómo insertarían eso? O si lo tienen contemplado, porque hay órganos por todos lados. Pues ahí un poco sería que sí, que lo cubramos desde nosotras, ¿no?, o desde el seminario, pues. En general el seminario también tenía un poco la prioridad de procurar registros que no estuvieran hechos antes, de manera que, porque finalmente los que ya están hechos o los que se han recabado en otros catálogos y demás, pues ya nos dan primeros datos de información, aunque a través de los tiempos pues ya hemos visto que algunos órganos han desaparecido, o sea, Es un punto de partida. Pero, de entrada sería, ahí sí pues nos tocaría a nosotros, ¿no? La idea es que también notábamos que pues nosotros no nos podemos dar abasto para todo, entonces de pronto los restauradores, reconociendo que les era un tema muy ajeno, recurrían, ¿no?, generalmente a nosotros, y ahí fue donde dijimos, no vamos a... Es muy complicado, entonces resultaba más idóneo que ellos tuvieran ese acercamiento. Y como decía Fanny, si hay algunas dudas o si requieren un registro mucho mayor o más puntual, a veces sí, ¿no?, requerir el apoyo de nosotros y ahí organizarnos. Pero pues en este sentido, al menos por el momento, porque tampoco no sabemos que vaya a haber restauradores en esos estados, pues sí sería desde acá. En el caso de Monterrey, que es el estado, justamente, o sea, tenemos que empezar a implementar esta herramienta fuera de este ámbito institucional para que, en el caso, por ejemplo, tu caso particular que conoces de órganos, etcétera, o sea, nos pudieras auxiliar y ser apoyo, vamos, ¿no? O sea, como que empezar también a trabajar de la mano con
justamente fuera de este ámbito institucional. Entonces, porque allí pues, los estados tienen sus institutos de cultura o sus secretarías de cultura que son pues, en las que se pudiera apoyar en un momento dado para hacer esta tarea. La situación es que veíamos que sí tendrían que ser restauradores por la situación de manipular material y que hacer un órgano puede ser tan delicado Sí. que a lo mejor un historiador, aunque tuviera la mejor de las intenciones, de pronto no hay esta conciencia. Y bueno, también ya, quería decir que obviamente nosotras hemos generado muchísimo material que se puede usar, como mencionó Fanny, ¿no? Ya hicimos un manual de llenado de la ficha que, bueno, apenas es como la primera versión, siempre puede ser más perfectible, pero también todo eso, ya cuando entregamos como esos productos, sí hubo un interés de nuestras autoridades de decir, bueno, pues esto sí se puede publicar o difundir para que se pueda usar, ¿no? Entonces, bueno, también nuestra idea es que la ficha, pues sí, se pueda compartir, ¿no? Como dice Charlene, está enfocada a restauradores por las cuestiones que tú conoces. Pero bueno, sí, esa información es algo que se va a difundir, ¿no? Y que también, perdón, más agregando tantito, por ejemplo, un musicólogo también le puede aportar información, ¿no? Que no va a manipular el material, la idea es que esta ficha, si la trabajan digitalmente, luego nos hagan llegar los datos y nosotros la integremos a lo mejor a un levantamiento mayor que pudiéramos tener, ¿no? O un historiador del arte, Respetando a las autoridades. Y vamos paso a paso, ¿no? O sea, el Sí. primer paso fue institucional, pero pues poco a poco vamos a ir abarcando más. El chico y después Isabel. Bueno, ayer comenté sobre el órgano de la concepción, ya veo que, bueno, ya hicieron una visita. Supongo que ya tienen alguna ficha. Nosotros, externos a este grupo, ¿cómo se puede trabajar en conjunto con ustedes? 1. 2. Hicieron una lista, supongo, de los órganos que van a visitar. ¿Hay también algún registro sobre organeros específicos para este tipo de trabajos? Porque se maneja mucho en este caso organeros, como ya lo comentaba la anterior ponente, del órgano de organeros especiales para sistemas electroneumáticos. Pero en el caso de este tipo de órganos, concretamente el de la concepción, ¿hay alguien o tienen ustedes un listado de organeros mexicanos o extranjeros que puedan trabajar o que puedan darle mantenimiento a ese tipo de instrumentos? Bueno, cuando Norma decía que nos falta la revisión con organeros, es a nivel de la propuesta de ficha. Y ahí trabajaríamos en contenidos con organeros especializados en el órgano ibérico, que finalmente es nuestra tradición, ¿no? Heredada. Ya, creo que a lo que tú preguntas te refieres concretamente para mantenimiento. Primero para la restauración del instrumento y después para el mantenimiento, porque digo, podríamos traer, no sé, a Joaquín López para que pudiera hacer el trabajo y después en ese tiempo, digamos, que él da de 6 meses para 1 año para regresar y darle mantenimiento, ¿quién revisa? ¿Quién hace? Bueno, esa parte conlleva también trámites institucionales, ¿no? Que en unas 2 o 3 ponencias más adelante van a tener mucho más específicos. Nosotros tenemos una lista de restauradores que sí tienen cédula y que se tienen que coordinar con organeros para realizar cualquier intervención que implique una manipulación del instrumento. Ahora, esa lista no indica que nosotros estamos dando una certificación de los restauradores o de los organeros que tengamos en la lista. Simplemente son datos y son contactos que ustedes, como particulares, tendrían que realizar para que se desarrollen justamente estas intervenciones que tienen que ser de manera conjunta, como ayer incluso platicaba Olivia, ¿no? Que tiene que ser el organero con el restaurador, independiente de todas las demás especialistas que se pueden integrar al equipo. Y ese equipo se va a encargar de hacer un proyecto donde ellos van a planear de acuerdo a la problemática del órgano, de acuerdo a lo que ellos pueden observar en equipo, hago hincapié en el equipo. Bueno, van a decidir si es viable o aporta al proyecto que venga un organero de cierto lugar del mundo o si puede ser alguien de aquí, ¿no? Pero eso es una cuestión que se va armando una vez que tienes a tu equipo y que se hace realmente un diagnóstico integral de tu órgano.
¿no? Y bueno, y los dineros y todo lo que conlleva todo esto. De todos modos, esto se va a ver, ahora sí que en unas dos, creo, 2 o 3 ponencias posteriores. Y lo que decías de cómo integrarte, o sea, estamos trabajando ahorita todavía en la ficha en cuáles son los levantamientos en el órgano de la concepción. Si quieres en corto, más bien nos ponemos de acuerdo. Sí, porque yo tengo alguna, información, supongo que ustedes deben de tener mucho más, y fotografías más concretas de todos los secretos, las flautas, todo Bueno, yo asumo la política institucional, pero pensando también en el número de restauradores y en el conocimiento sobre órganos tubulares que les dan en la escuela de restauración, cualquier escuela. Asumamos que la que tiene mayor conocimiento y sin despreciar a otras es la ECRIM, porque si nos vamos a la ECO, que sería la que sigue, después ya no digo de las demás, porque bueno, mi experiencia de contacto es que no conocen, y si no conocen de otras áreas, menos de esta que es más compleja. No creo que deban de cerrarse tanto, sino considerar a otros especialistas. Asumo que no todos los especialistas de otras áreas conocen, pero hay personas de diferentes áreas y especialidad que han tomado cursos o capacitaciones que les pueden ayudar. Obviamente no es intervenir en el instrumento, ¿no? Sino les pueden ayudar a resolver las problemáticas en ciertos espacios. Claro, o sea, con las limitaciones correspondientes, que se conozca, que se sepa hasta dónde, ¿no? Pero bueno, si ustedes necesitan hacer un registro, si quieren limitar a los restauradores que conocen del tema, discúlpenme, van a acabar en 5 vidas, porque ahorita no creo van a que sí lo acabar. mencionamos, por eso Sandra decía que hay una parte donde se pone quién es el responsable del levantamiento, incluso se pregunta su adscripción y su profesión. Esto entendiendo, como ya decía yo también hace un momento, que pueden ser musicólogos, historiadores del arte, quien sea. La situación real que sí tenemos es que son objetos históricos y que una manipulación del bien, eso sí está normado, ¿no? Al igual que los arqueológicos, no lo puede hacer cualquiera. Entonces nosotros tampoco vamos a ser contradictorios en ese sentido. Entonces, claro, por supuesto, la ficha estará abierta para que la pueda llenar cualquier persona y podamos compartir también estos datos, ¿no? Y a su vez, esa es quizás otra parte que hablamos hace un año respecto a los objetivos del seminario y cuáles serán sus impactos. Y dentro de eso estaba también dar difusión y capacitaciones, pero lo estamos viendo a un mediano plazo, ¿no? Entendiendo que también pues, la carga de trabajo institucional también por ambas partes de pronto es absorbente. Entonces este seminario tiene un avance, pero sí ha sido mucho más lento, ¿no? Incluso la ficha misma nos ha llevado el doble de tiempo de lo que nosotros habíamos estimado en un primer momento. Pero claro, estamos abiertos, como tú lo mencionas, porque ciertamente las situaciones que tenemos que ir contra el tiempo están desapareciendo y la intención es hacer el registro para saber qué hay y luego empezar a tomar políticas de conservación mucho más concretas. Por favor. Yo quería decir que a mi manera de ver hay un elemento que dejaron fuera, que es algo que era muy importante en los órganos antiguos, la dictaminación. Es decir, después de la restauración tenemos que calificar al restaurador, pero lo tienen que calificar expertos, organistas que toquen. En catedral eran 5 organistas, los 3 nominales de catedral y 2 que mandaban llamar de San Francisco, de otros lugares de la ciudad, para que dictaminaran el órgano. Entonces, ¿cómo quedó realmente? Entonces, por ejemplo, los órganos de catedral, la restauración de Grenzy, nadie la ha dictaminado. Todo el mundo dice que quedaron muy bien o muy no sé cuánto, pero nadie ha asumido esa calificación de decir, bueno, es un excelente restaurador y hay que conferirle otras restauraciones, o de plano decir, no, esta persona de plano no le suelten ningún otro instrumento jamás. Entonces yo creo que es muy importante la calificación a través del dictamen. Todos los órganos se dictaminaban antes se estrenaba justamente después de que habían sido dictaminados y que no tenía ninguna cosa, ningún defecto, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento lo tenemos que contemplar, porque entonces ya tenemos a quién preferir. Si van a costar lo mismo a Citores, Lois y no sé, entonces prefiramos a que es mucho más fino, mejor hecho, y a los correntones, pues de plano irles quitando trabajos, porque hemos visto que también los restauradores les han hecho estragos en nuestros órganos. O sea, vienen a México a aprender restauración, y no se trata de eso, que aprendan en sus países y ya lleguen aquí a componerlos, pero no aprender a echar a perder aquí instrumentos, ¿no? Solo nada más aclarando, en la catedral, en el órgano de la epístola, en el concierto inaugural, no recuerdo en este momento los nombres, pero fueron 2 organistas que vinieron
y ellos primero lo aprobaron, justamente se hizo como esta dictaminación, y en el de la epístola, en el Evangelio no podría yo decirlo, pero en el de la epístola sí se hizo la dictaminación, y bueno, quedaron como de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Satisfechos. Ajá. Bueno, lo que... Hay un mecanismo para hacer dictaminaciones, no son opiniones, Ok. es Sí. dictamen. Nosotros, en realidad, esta ficha está encaminada solo al registro. Digamos, ahorita nuestro tema de estudio en el SEOM no está relacionado con intervenciones. O sea, como propio del SEOM, ya la coordinación por su carácter normativo es la que ha hecho dictámenes y ha visto otros órganos, pero digamos que la línea del SEOM es solo registro y esta ficha está encaminada a eso, registro técnico nada más. Entonces, si el órgano está en funcionamiento, sí registramos afinación y una serie de cosas, pero no como este dictamen que usted sugiere, ¿no? Eso implicaría a lo mejor generar un documento con un parámetro de qué se va a valorar, ¿no? Cuáles son estos criterios, ¿no? Y que yo creo que requeriría pues igual, ¿no? Sesiones de trabajo a lo mejor para formularlos y poderlo poner en marcha, ¿no? A especialistas. Exacto. Pero bueno, yo creo que ese mecanismo no tendría que ser propiamente del SEOM, sino más bien la competería directamente a la coordinación, que tendría que establecer un vínculo con organistas y organeros que pudieran hacer ese dictamen, bueno, con especialistas. Bueno, pues los invitamos.